realmente se separan, como que la revolución del 52 está por allá y el Che Guevara fue, vaya a saber, a una caja de zapatos que se llamaba Bolivia, como que no tuviesen nada que ver una cosa con la otra. Y vamos a ver que está íntimamente relacionado, o sea que Che Guevara fue a Bolivia por motivos muy importantes. Hay un libro ahí, que no sé si está, dice ¿por qué él se fue a Bolivia? Bueno, y hoy vamos a decir un poquito de eso. Bolivia es un país muy extenso, limítrofe, acá está Argentina, esto es Argentina, esto es Paraguay, esto es Brasil, acá está Perú y por acá está Chile. Un país muy extenso, tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados y muy poco poblado. Argentina es un país más extenso y Argentina es un país despoblado. De 210 países que debe haber en el mundo, Argentina debe estar 150 en densidad de población, o sea, muy despoblado. Bueno, Bolivia es mucho más despoblado que la Argentina, bastante más, debe estar, no sé, habría que buscar, pero 180, uno de los países más despoblados del mundo y de los más grandes. Desde el punto de vista económico, un país atrasado, campesino. En la época de la Guerra de la Independencia tenía, y durante el siglo XIX, un 90% de la población era campesina, indígena, fundamentalmente hay tres pueblos, los quechua, en la parte occidental del altiplano, los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, un poquito más de 1/3 de la población, la zona de los valles, Chuquisaca y Cochabamba, ahí están los Aymara, y en la parte oriental, mucho más mezclados, pero bueno, predominando la población guaraní, y después hay mucha inmigración de Europa Oriental, en esta zona de Santa Cruz y el Beni. Producto de la debilidad, de Bolivia, los demás países, los hermanos países latinoamericanos, todos intentaron arrebatarle territorio, pero en el caso de Perú, no voy a hacer toda la historia porque hay una relación, pero bueno, logran derrotar a los peruanos, así que los peruanos no le sacaron territorio, y a los argentinos en 1940 por ahí también los derrotaron, pero Brasil en 1900 más o menos le sacó como más de una provincia de Buenos Aires, más de 300.000 kilómetros cuadrados en la zona del Acre, que creo que está por acá. Argentina después también, en la época de la guerra del Pacífico, también le arrebata algunos territorios, pero lo más importante y lo más doloroso y económicamente más importante para Bolivia es la pérdida de la salida al Pacífico en la guerra que tuvo con Chile en 1879-1883. Entonces decía que es un país de población netamente campesino, una economía muy atrasada, que estuvo, muy problemática su organización nacional, no logró constituir un Estado con todas las letras, como acá nosotros estamos acostumbrados, el Estado nacional, una clase dirigente, una burguesía dirigente,
no tuvo una generación como nosotros tuvimos la generación de 1880, que era liberal, conservadora, era racista, era antiobrera, explotadora, pero era una clase social conformada. Era una porquería, pero era una clase social conformada, ¿no? Y constituyeron el Estado argentino, se constituyó una clase dominante y una clase dirigente. Y desde antes, pero sobre todo desde la generación del 80, en Argentina hay una clase que más o menos marca el rumbo de la política y la economía. Me faltó decir, dentro de las virtudes que tiene la clase burguesa argentina, que es una clase dependiente del imperialismo norteamericano. Bueno, en Bolivia no hubo una tal clase. Había unos sectores terratenientes muy atrasados, con producciones muy primarias, que nunca avanzaron mucho de la época colonial, al punto que un intelectual, uno de los intelectuales más reconocidos dentro de la izquierda boliviana, Zabaleta Mercado, dice que la etnia clase obrera y campesina, pero sobre todo la clase obrera de las minas, estaba integrada por los campesinos, por los indígenas, son los fundadores o los forjadores de la nacionalidad boliviana. No es la burguesía la que forja la nacionalidad boliviana, sino son los trabajadores, primero los mineros de La Plata. En la segunda mitad la economía boliviana estaba repartida en este sector terrateniente, que era muy, como dije, de forma de producción muy primaria, que no lograba abastecer suficientemente ni siquiera el mercado interno. Y el sector más importante de la economía era la minería de La Plata. Eso es bastante conocido por la época de la colonia, el Cerro de La Plata, acá en la zona de Potosí, que dice no sé cuántos metros lo bajaron de tanta cosa plata que sacaron ahí. Pero no es que se terminó La Plata, sino que se debe haber también terminado la beta más importante, pero más o menos a finales del siglo XIX el precio de la plata en el mercado mundial desciende mucho y va a haber un cambio en la economía. Pero durante esta segunda mitad del siglo XIX ocurre un hecho muy importante. En la zona de la salida al mar, acá en Antofagasta, había yacimientos importantes de guano y salitre que eran muy importantes para la industria química de ese momento, porque eran importantes abonos que se usaban, bueno, en la agricultura. Y bueno, por distintas razones Chile ocupa la provincia de Antofagasta y la provincia peruana de Arica, y otra que no me acuerdo el nombre, pero dos son las dos más conocidas, y desde ahí Bolivia pierde la salida al mar. Y esta derrota en la guerra hace, además de la debilidad y la baja del precio de la plata en el mercado internacional, debilita a esta clase conservadora, terrateniente, que ejerció el poder durante gran parte del siglo XIX, y la economía se va a trasladar a la producción del estaño. Surgen unos pocos mineros que se dedican al estaño. En realidad son tres personas, Simón Patiño, Rothschild y Aramayo, los que concentran la producción de estaño desde fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, que tampoco constituyen una clase social, porque son un grupo de personas, y que, bueno, es un grupo de personas, son tres familias, que incluso el más poderoso de ellos, Patiño, no vivía en Bolivia, era un mestizo de acá de Cochabamba, que bueno,
rápidamente se enriqueció y se fue a vivir, creo que a Inglaterra, y llegó a ser uno de los capitalistas más poderosos del mundo. Era el principal accionista de la principal industria metalúrgica del mundo. Jugó un papel importante durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Era uno de los hombres más ricos del mundo y no vivía en Bolivia. Con esto para fortalecer esta idea de que no había una clase social bien constituida en Bolivia. Y los mineros del estaño se asociaron con los terratenientes y se formó una clase dirigente que, como era tan pequeña y detentaba tanto poder, era conocida popularmente como la rosca minero feudal o minero terrateniente, que a fin del siglo XIX esta transformación económica se expresa también en una guerra, la guerra federal. La capital de Bolivia era Sucre, el último nombre es Sucre, una ciudad que tuvo 4 nombres: Chuquisaca, La Plata y Charcas. Bueno, actualmente se llama Sucre. Entonces, en esta guerra los sectores del altiplano derrotan al Partido Conservador, o a los representantes del Partido Conservador, y van a trasladar la capital a La Paz. Los organismos ejecutivos y administrativos del gobierno están en La Paz, pero Sucre sigue siendo la capital legal de Bolivia. Durante esta guerra federal, hay una sublevación del cacique Zaratecuilca que lucha por la restitución de las tierras a las comunidades, por un gobierno indígena, con una serie de reivindicaciones muy sentidas por las poblaciones. Hace un acuerdo con el Partido Liberal durante esta guerra federal, y cuando termina la guerra, obviamente, como siempre ocurre, las fuerzas del Partido Federal persiguen al cacique Zaratecuilca y terminan asesinándolo. Se da un periodo desde 1900 a 1920, donde se turnan este partido liberal y después un partido republicano, pero en realidad sin ninguna diferencia, eran partidos reaccionarios, de derecha, racistas, digamos, todas estas características propias de las clases dominantes de América Latina durante todo el siglo XIX y el siglo XX. Bien. Uno de los últimos presidentes, Salamanca creo que era, de este periodo liberal y después de los republicanos, uno de los últimos presidentes republicanos, intentando fortalecerse como siempre, y además porque acá en Paraguay había una empresa petrolera, la Shell, tiene otro nombre, Shell, el otro era inglesa y Shell holandesa, pero digamos la Shell, que es más conocida acá para nosotros, estaba en Paraguay, y en la zona petrolera de Bolivia estaba la Exxon, que acá es conocida como ESO en la Argentina, y la Exxon intentaba, entre otras cosas, sacar la producción de petróleo por el Atlántico. Para eso tenía que llegar acceso al río Paraguay y al río Paraná y poder sacar por barco la producción petrolera. Bueno, razones políticas, razones económicas llevan a esta guerra,
Bolivia pensaba que fácilmente iba a derrotar al Paraguay. No sé si conocen ustedes que entre 1865 y 1870, nosotros y Brasil hicimos la guerra contra Paraguay y arrasamos. Paraguay fue arrasado por Brasil, por el Imperio de Brasil y por Argentina. El honorable liberal argentino, presidente Bartolomé Mitre, encabezaba las fuerzas aliadas, brasileños argentinos, general que no ganó ninguna batalla, perdió todas las batallas, los brasileños tuvieron que sacar, pusieron al Duque de Caxias, un brasilero ahí, pero bueno. Y arrasamos el Paraguay, que tenía 1.200.000, 1.300.000 habitantes antes de la guerra. Cuando termina la guerra quedan 250.000 habitantes, o sea, más de 1 millón de muertos, y casi todas mujeres. Quedan solamente los niños menores de 12 años, porque en la última batalla peleaban chicos de 12, 13 años, y los ancianos. Y ahí se empieza a reconstituir el Paraguay, pero un país, habían pasado ¿cuánto? 60 años, un país débil. Bolivia dice, bueno, vamos de paseo, no quiere la guerra Paraguay. Bolivia invade Paraguay, las fuerzas bolivianas toman algunos fuertes, los paraguayos no se resisten, pero al final no le queda más remedio que por movilizar, hacer una movilización de la población, se organizan y terminan derrotando, los paraguayos derrotan a los... Son bravos los guaraníes, terminan ahí, no solo Chilaver, ¿se acuerdan Chilaver que era arquero de Paraguay? Bueno, son bravos los guaraníes, bueno, y derrotaron a los bolivianos y murieron 100.000 soldados, no, 70.000 bolivianos y 30.000 paraguayos. Al final, sobre el final de la guerra, en 1935, hay una contraofensiva boliviana y recuperan algunos territorios, pero en realidad Bolivia pierde importantes territorios, solamente recuperan la zona petrolera. Esta derrota en la guerra produce una conmoción en toda la estructura económica, social, política de Bolivia. Hay una transformación muy profunda. Hay un resurgir del campesinado, de los indígenas, la clase obrera empieza a jugar un nuevo papel, y surgen una serie de partidos políticos. Acá yo me anoté para no olvidarme. En 1934, ya antes de la guerra, durante la guerra empezó en el 32, surge el Partido Obrero Revolucionario, fundado en la ciudad de Córdoba, acá en Argentina, por Tristán Marov y otro Ginsburg, creo que era, que es un partido que inicialmente es un partido de izquierda, de una visión bastante más amplia, pero que va a evolucionar al trotskismo, va a jugar un importante papel en la historia de Bolivia. Todavía existe el Partido Obrero Revolucionario. Fíjense que el primer partido trotskista del mundo que tiene alguna influencia política, alguna influencia de masa, es el Partido Obrero Revolucionario de Bolivia. Ya después de la finalización de la guerra, en 1940 se fundó el Partido de la Izquierda Revolucionaria con influencia comunista. En 1941 el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y acá me faltó anotar, la Falange Socialista Boliviana, que es un partido fascista, inspirado en José Antonio Primo de Rivera, un español. Bueno, no tengo el año anotado por ahí, pero más o menos la Falange de 1940 aproximadamente, con una particularidad que es un partido fascista, pero también antiimperialista, es de derecha antiimperialista. Estaba contra Franco, ¿no?
Franco estaba, la guerra en España fue de 1936 a 1939. Y en ese tiempo estaba también Primo Rivera. Sí, José Antonio. José Antonio. Fundador de la Falange. De la Falange. Sí, y leían a José, y el Papa también leía a José Antonio. El Papa Francisco, no sé si lo conocen. El Papa Francisco, que está actual. Claro, la actual. Porque miren si serán reaccionarios los europeos, si serán de derecha los europeos, porque este Papa no está ahí por Argentina, está ahí por peronista. Es un Papa peronista también. ¿Por qué? Porque el peronismo sabe, durante 50, 60 años, hacer equilibrio entre distintas fuerzas sociales, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo. Bueno, agarraron un Papa que se fue, que según dicen algunos militaba en Guardia de Hierro, una agrupación política que había acá en Argentina en los años 60 y 70, que leían a José Antonio, artefacho, español. Bueno, este hombre en Europa, trasladado a Europa, es un hombre progresista. Y al lado de Macri es progresista. O sea, tenemos un Papa progresista. Cosas del tercer mundo. Bien, en la guerra del Chaco, Bolivia fue apoyada por los nazis, ¿cierto? ¿Ya estaban los nazis? Porque Ron, por ejemplo, estuvo en la guerra del Chaco. Sí, pero no creo, porque no aparece. Por lo menos la bibliografía que leí no decía nada, pero sí. El Partido Nacional Socialista surge en el año 32, 33, por ahí, un poco así, en el año 30, por ahí. Pero no juegan un... Sí, había influencia en el ejército, como había influencia en el ejército argentino, y el ejército argentino también influenciaba al ejército boliviano, digamos, había una corriente. Sí, los militares argentinos, el sector nacionalista, estaban muy influenciados por los nazis. Entre ellos Juan Domingo, para los extranjeros, Perón, digamos. Parecería, ¿no? El primer país que reconoció a Israel. El primer país que reconoció a Israel. Ahora miren esas cosas del tercer mundo, como este partido, la Falange Socialista Boliviana, el antiimperialista Perón, que tenía su simpatía para ese lado, pero en realidad él hizo un gobierno, no es un gobierno fascista, porque una de las características del fascismo es haber movilizado la pequeña burguesía contra la clase obrera, y movilizó la clase obrera contra la pequeña burguesía. O sea, desde el punto de vista social hizo lo contrario, porque Perón, más que fascista, era peronista. Entonces, su gobierno tuvo otras características distintas. Nosotros nunca caracterizamos como fascismo al peronismo ni a Perón, más allá de, porque una cosa, uno lo que hace en la cocina de la casa, toma mate, no le gusta, qué sé yo, pero después hay que calificar a las personas por la acción política que hace hacia afuera, hacia la sociedad, la política económica, la política social. Bueno, Perón era burgués, no estoy diciendo otra cosa, pero no hizo un gobierno de esas características. Bien, entonces surgen, bueno, hay toda esta transformación en la sociedad boliviana. Fíjense al punto que este partido recién fundado en 1940, en 1941, gana las elecciones. Sale segunda en las elecciones legislativas. Partido de la izquierda revolucionaria que estaba hegemonizado por el Partido Comunista. A nivel gubernamental, después de que termina la guerra, en el 35, hay dos gobiernos que son conocidos como el socialismo militar, gobiernos también nacionalistas, pero con tintes progresistas. Se fundan algunas centrales obreras, centrales sindicales, se establece la jornada de 8 horas, hay una serie de legislación progresiva favorable a los trabajadores. Pero bueno, no se logran consolidar. El segundo de estos gobiernos, Toro es el primero, mayor del ejército, después está el coronel Bush. El coronel Bush se había hecho muy popular porque durante la guerra había dirigido esta última etapa, que habían recuperado algunos territorios petrolíferos, entonces había quedado muy prestigiado. Es presidente, pero lleva adelante esta política,
populista, pero cuando pierde el apoyo del ejército se suicidó. Entonces llegamos a 1939, 1939 a 1943 se restablece un tipo de gobierno como los anteriores a la guerra del Chaco, que eran gobiernos muy de derecha, muy reaccionarios, muy represivos. No sé si traje acá, pero por ejemplo, en los grandes centros mineros, los grandes centros mineros están acá en Oruro, la mina Siglo XX, Cataví, Yayagua, bueno, otra serie de minas importantes. En una de esas minas hubo 4 matanzas mineras, matanzas de decenas y de centenares de mineros. En 1921 fue la primera, por algún lado lo había anotado yo. En 1943 tuvo la segunda matanza minera en Cataví y en 1946 la tercera. Y hubo una cuarta en otras, bueno, en estas minas de aquí. Digamos, bueno, acá nosotros también conocemos la Argentina, la Patagonia trágica, la Semana Trágica acá en Buenos Aires, la forestal en el Chaco, digamos, la clase dominante, cuando ve peligrar el poder, o cuando ve peligrar sus ganancias, no tiene limitaciones en las represiones que dirige contra los trabajadores. La característica acá es que las grandes represiones al movimiento, a los obreros mineros. Porque después de la guerra que se produce toda esta crisis política y social, quedan 2 instituciones: la Federación Sindical Minera y el Ejército. Son las 2 instituciones principales de Bolivia, del país, y son los que un poco referenciarse en ello para ver cómo se va desarrollando la política en Bolivia. En 1943 Sergio Villarroel da un golpe, desprestigiado del gobierno anterior, este gobierno da un golpe militar, apoyado por sectores populares, por los mineros, por el MNR. El MNR va a integrar este gobierno y además va a estar apoyado por logias militares logias militares de derecha que se habían formado durante la guerra del Chaco. Este es un gobierno que también, parecido al socialismo militar de unos años antes, que toma una serie de medidas populares, siempre un gobierno capitalista, burgués, digamos, pero con concesiones hacia los trabajadores. Pero el partido el partido de izquierda revolucionaria intenta hacer un acuerdo con el gobierno de Villarroel, pero no quiere. ¿Cómo? No quiere. ¿Por qué? Porque había sectores de derecha, había sectores nacionalistas, el partido de la izquierda revolucionaria quiere hacer un acuerdo. Entonces, como no puede hacer un acuerdo con estos sectores, hace un acuerdo con la rosca minera, con los partidos de la rosca minera feudal, o sea, con los partidos de derecha. Y van generando una gran agitación. Perdón, ¿quién fue de las 2 partes? ¿Cuál fue la parte que se negó al acuerdo? El sector militar, digamos, el sector de Villarroel, la logia Razón de Patria, RADEPA se llamaba, y el movimiento nacionalista revolucionario, porque el movimiento nacionalista revolucionario tenía 2 alas: una ala intelectual más de derecha, más nacionalista, 2 intelectuales muy brillantes, habían logrado bastante influencia en la sociedad boliviana, y una ala más populista y obrerista dirigida por Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo, que van a ser los 2 presidentes de Bolivia varias veces, este sector es el que termina consolidándose como la dirección del movimiento nacionalista revolucionario. Pero volviendo al PIR,
el PIR se alía con los partidos republicanos, con este partido republicano y con los sectores de la rosca minera, y llevan adelante una gran agitación contra el gobierno populista de Villarroel. Hay un levantamiento popular en La Paz y el presidente es colgado de un farol ahí en la plaza que está frente a la casa del gobierno, ¿cierto? El Palacio Quemado, que no sé en qué año lo quemaron, pero bueno, se llama así, Palacio Quemado. No, para ver esto, cómo digamos, la política internacional que tenían los partidos comunistas juega un papel muy importante en en todos los países y en América Latina. Acá, por ejemplo, el Partido Comunista se opone al peronismo y hace una alianza con los radicales y critica la alianza esa, la Unión Democrática, no sé si se acuerdan, la Unión Democrática del 45, critica la Unión Democrática, como dice, falta el Partido Conservador en la Unión Democrática. Como hoy fue que el aniversario que murió Perón, sí, hoy se cumplieron 42 años de la muerte de Perón, entonces sacaron a relucir que un dirigente radical de la Unión Democrática, San Martino, le llamaba al peronismo el aluvión zoológico. O sea, para que ustedes se den cuenta con qué sectores hacía la alianza el Partido Comunista Argentino, y bueno, y en Bolivia esto que estoy diciendo ahora. Ahora, si es un partido revolucionario, un partido comunista, un partido de izquierda, no quieren hacer alianza conmigo, no es obligatorio ir a aliarme con la otra punta. No me dan bola de este lado y aliar con la punta contraria. Bueno, un gran error que lleva, y después que se produce este levantamiento popular, esta revolución, según un comunista me dijo, una revolución en Bolivia. Esta revolución o contrarrevolución, como lo quieran llamar, vuelve... Donde cuelgan a Villarroel. Cuando cuelgan a Villarroel, vuelven los partidos de la rosca, minero feudal, terrateniente. En el año 47 hay elecciones, gana las elecciones este sector. El partido de la izquierda, que hace una alianza con el Partido Republicano, sale en segundo, pierden por muy poquitos votos, por 400 votos, pierden la elección. Porque en Bolivia no votaba todo el mundo. Todavía en esa época, hasta el año 52, que se produce la revolución, votaban solamente la población blanca que sabía leer y escribir. O sea que votaban, en esta elección creo que votan unos 50.000 personas. No, un poco más, 100.000. Que salen 40 y pico a 40 y pico. 40 y pico mil a 40 y pico mil. Y el partido de la izquierda revolucionaria integra el gobierno de la rosca minera, pone a algunos ministros y termina desprestigiándose completamente. Este partido, que era más pequeño, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que era más pequeño que el partido de izquierda, porque generalmente es al revés, los partidos nacionalistas son más grandes, la izquierda es más chiquitita. Bueno, no, acá pasaba al revés. Este partido era grande, había salido segundo en las elecciones, en otra elección, en esta de recién, había perdido por pocos votos, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, después de todo este proceso, toma la dirección el sector populista obrerista con Paz Extensor y Giles Suazo, e inicia un proceso insurreccional, tipo de conspiraciones insurreccionales, apoyándose en sectores obreros y en sectores del ejército y de la policía. Bueno, participan en los levantamientos populares, siempre fracasan, son reprimidos, participan en las elecciones y progresivamente va sacando mayor cantidad de votos. En el año 1951 hay elecciones generales a presidente y el Movimiento Nacionalista Revolucionario ganó las elecciones por bastante diferencia contra una alianza. Ahí en 1951, es muy importante decir esto, que
el partido de la izquierda se rompe, se divide y la juventud del partido se va en 1950 y en 1950 fundan el Partido Comunista. Y el Partido Comunista va a participar en alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario en las elecciones del 51, ganan las elecciones, pero no es reconocido el resultado electoral y asume una junta de gobierno militar y no entregan el poder. Y Paz Estenssoro se viene para acá, para Buenos Aires, dirige la lucha desde acá, queda Siles Suazo. Siles Suazo era un poco el jefe militar del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Fíjense que sea el jefe militar no necesariamente quiere decir que fuera más de izquierda. Entre los dos más de izquierda era Paz Estenssoro, más de izquierda. Era más de izquierda. El 9 de abril de 1952 hay un acuerdo con el ministro del Interior, un tal Seleme, de sublevar algunas fuerzas militares, la policía, hay un levantamiento, entregan armas a los obreros, a los militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, comienza la lucha y es derrotado general Seleme y se refugia en una embajada. Pero ¿qué ocurre? Ya prácticamente Bolivia desde hacía 2 o 3 años estaba en un estado medio de guerra civil, producto de todos los levantamientos nacionalistas y las represiones del gobierno. Entonces, cuando estamos 9 de abril, se movilizan los obreros de las minas en la zona de Oruro. Las minas más grandes están en Oruro y acá cerca de La Paz. Acá, estas son las minas más grandes, se enfrentan con 3 regimientos los obreros y derrotan al ejército, y en La Paz también es rodeada por unos regimientos que hay acá, y los mineros, con la población, con los sectores más pobres y populares de La Paz y el Alto de La Paz, el Alto de La Paz yo no sé porque siempre creo que está de este lado, al sur. Bueno, la cuestión que después de 2 días de combate fueron derrotadas las fuerzas del ejército y triunfó la revolución el 11 de abril, día de mi cumpleaños, o sea que yo festejo, mi cumpleaños era el triunfo de la revolución, pero no, la fecha es el 9 de abril, pero triunfa el 9, que es el día que se inició la lucha, el 12 más o menos, triunfa la revolución. En la que los obreros juegan un papel fundamental. Los dirigentes del movimiento nacionalista se habían sentido derrotados, Seleme se había ido, el acuerdo con los militares. Decisiva fue la participación minera. Pero los mineros eran nacionalistas. Si bien, una cosa muy importante que me salteé, vuelvo para atrás, en el inicio de este periodo del sexenio del 46 al 52, en noviembre del año 46, hay un congreso de la Federación Minera, donde fue en la población de Pulacayo, donde fue aprobado el programa, las tesis de Pulacayo, que estaban inspiradas estas tesis en el programa de transición de Trotsky y en la revolución permanente de Trotsky, y ahí en el programa se plantea que la clase fundamental, dirigente y que tiene que dirigir el proceso revolucionario en Bolivia es la clase obrera minera, aliado con el resto de los trabajadores fabriles y en alianza con el campesinado. El movimiento nacionalista revolucionario había desarrollado una acción de lucha insurreccional durante todos estos años.
las tesis de Pulacayo eran, digamos, no logran, si bien representan y muestran un grado de ideologización y de politización de la vanguardia obrera minera, queda limitado a ese sector de los mineros, y ni siquiera, digamos, este Partido Obrero Revolucionario nuclea o lidera o agrupa al conjunto de los trabajadores mineros. El grueso de los mineros son simpatizantes del movimiento nacionalista revolucionario, y uno de los dirigentes del Partido Obrero Revolucionario, Juan Lechín Oquendo, que era el secretario general de la Federación Minera, va a ir progresivamente a entablar relaciones con la dirección del movimiento nacionalista revolucionario. ¿Qué quiero decir? Este programa tan radicalizado, aprobado por la Federación Minera, no logra conmover al conjunto de la población. Es un programa muy avanzado, pero tiene una limitación de, digamos, llega a muy poca gente. En cambio, el movimiento nacionalista revolucionario se ramifica por todos los sectores, tanto de la pequeña burguesía como de los sectores obreros, los sectores fabriles. Yo con esto no quiero decir, y lo aclaro, de que necesariamente tiene que ocurrir así, que primero tiene que liderar el proceso de lucha un movimiento que tenga un programa más amplio, más light, dirían, y después en una etapa más avanzada de la lucha aparece como dirección el que tiene el programa más radicalizado. Y lo digo con toda la intención porque estamos hablando de la actualidad política. Una fuerza revolucionaria tiene que saber decidir cuál es el programa más avanzado en cada momento de la lucha política para movilizar al conjunto de las masas. Porque si uno tiene un programa muy avanzado pero no moviliza a nadie, no sirve. Si uno tiene un programa tan diluido que moviliza pero que no logra, llegado el momento, producir ninguna transformación, tampoco sirve. La política revolucionaria correcta sigue una delgada línea que no está escrita ni trazada, sino que el análisis político, la experiencia, la habilidad, va marcando a los revolucionarios, al Partido Revolucionario, cuál es ese camino, esa línea que tienen que seguir para hacer avanzar el proceso hacia la lucha revolucionaria. Triunfó la revolución el 12 de abril, Paz Estensoro llega al otro día, el 13 de abril, venía de acá de Buenos Aires, asume la presidencia y Siles Suazo el vicepresidente. Bueno, en el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario van a participar y van a jugar un papel importante tanto los militantes del Partido Obrero Revolucionario como los militantes del Partido Comunista. De esto voy a volver ahora. Entre el Partido Comunista y el Partido Trotskista hay grandes diferencias políticas, pero vamos a ver qué pasa acá en Bolivia. ¿Cuáles son las medidas fundamentales que toma el gobierno revolucionario? Bueno, en primer lugar, voy a fijar la fecha acá, en julio del 52 se cambia la ley electoral y se establece el voto universal. Toda la población tiene derecho a votar.
hemos dicho que solamente los blancos que sabían leer y escribir podían votar. La segunda medida, y muy impulsada por la Federación Minera, es la nacionalización de las minas. Los tres complejos mineros dirigidos, cuyos dueños eran Patiño, Rothschild y Aramayo, son nacionalizados, más o menos el 70% de la minería, y se conforma una empresa estatal minera muy importante, muy fuerte, dirigida por el Estado. Y la tercera medida importante de la revolución es la reforma agraria. Por esta reforma agraria, una reforma agraria muy avanzada. Algunos autores dicen que después de la revolución cubana, la reforma agraria más avanzada del siglo XX en América Latina es la boliviana, por la cual reparten el 40% de las tierras en los años de la revolución, del 52 al 64, que representan aproximadamente 7 millones de hectáreas. Ahora, esta reforma agraria, si bien es avanzada, no se da en el marco de un proceso de revolución que va hacia el socialismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta reforma agraria, por un lado, está dirigida a los sectores medios del campesinado, no a los más pobres. Va a generar una nueva clase propietaria, campesina, que tiene primero acuerdos con el movimiento nacionalista revolucionario. No lo dije, pero se desprende un poco del relato que vengo haciendo. Los sectores nacionalistas del ejército vuelven al gobierno, los que habían estado en la época de Bush, en la época de Villarroel. Toda esta corriente nacionalista del ejército pasa también a integrar el movimiento nacionalista revolucionario y es parte del gobierno. Este sector del campesinado, favorecido por, no todos, pero sectores, algunos dirigentes del campesinado, de hecho, tal Rojas, de la zona de Cochabamba, va a terminar siendo un aliado de primer nivel del ejército, ahora en la situación que vamos a ver inmediatamente. Pero ¿quién va a aparecer? ¿Quién tiene que aparecer? Mientras yo me fijo acá, piensen ustedes, ¿quién aparece? Que está siempre, en todos lados. Muy bien, Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer Estados Unidos? Bueno, yo noté algunas cosas acá. ¿Dónde está? ¿Qué hace Estados Unidos? Lo mismo, mire, yo anoté la primera medida que toma el gobierno, a ver si le suena parecido. Hay una situación inflacionaria. En los primeros años del gobierno había una gran inflación del gobierno revolucionario. Entonces Estados Unidos impulsa un plan de estabilización con una importante devaluación de la moneda, aumento, no de las tarifas, no, de los impuestos, y se produce un gran endeudamiento externo. ¿Pero quién lo lleva a cabo? El gobierno de la revolución. O sea, si, yo ya hablé de las tres medidas progresistas, revolucionarias, que empujadas por las bases obreras, había habido una gran movilización campesina también en el año 52, previo a la reforma agraria. 100.000 campesinos indígenas marchan a La Paz para empujar ¿cómo se llama? La reforma agraria. Pero Estados Unidos aparece y el gobierno nacionalista dice, bueno, vamos a negociar con el imperialismo, entonces toma estas medidas y Estados Unidos comienza a ser un gran prestamista, interviene en la economía boliviana. Hay una cifra que no nos va a decir nada. En los años del gobierno de la revolución, Estados Unidos invierte o presta
398 millones de dólares, pero de aquella época, en un país mucho más chico, es una cifra bastante importante. Otra medida que se toma, exigida, obviamente que no públicamente, pero exigida por Estados Unidos, es la reorganización del ejército, porque el ejército prácticamente había desaparecido y lo que existían eran las milicias obreras y las milicias campesinas. Bueno, hay un proceso por el cual se funda una escuela militar, vienen los asesores norteamericanos, se van desarmando las milicias, hay un proceso de involución de la revolución. Tensoro es el presidente anterior. De 1952 a 1956 es Paz Estenssoro. En el año 56, cuando es reelegido, va de presidente Siles Suazo, que era más moderado todavía que Paz Estenssoro, más proclive a los acuerdos. Ahí Juan Lechín, el dirigente obrero, que de hecho integraba el gobierno, era ministro, hay ministros del Partido Obrero Revolucionario, integran el gobierno, rompe. Antes de avanzar, fíjense la paradoja que se da en Bolivia, que tanto el Partido Comunista, que tenía una concepción de la revolución en etapas, que hemos visto en otras clases, pero repetimos muy brevemente, que en los países atrasados, o sea, en los países que no tenían un capitalismo desarrollado, la clase obrera tenía que luchar junto con la burguesía para que triunfe una revolución democrático-burguesa y que ese gobierno de la revolución burguesa desarrolle el capitalismo, y una vez que esté el capitalismo desarrollado, los obreros van a poder luchar por el socialismo. El partido trotskista tiene una tesis opuesta a esa, es la tesis de la revolución permanente, que si bien en su inicio la revolución puede ser, como en este caso, democrático-burguesa, nacional, esa revolución tiene que avanzar ininterrumpidamente hacia el socialismo bajo la dirección obrera. ¿Qué dice el dirigente del Partido Obrero Revolucionario, redactor de las tesis de Pulacayo, Guillermo Lora? Dice que caracteriza al gobierno de la Revolución del 52 como el gobierno de Kerensky en Rusia, el gobierno surgido de la Revolución de Febrero. ¿Recuerdan cuando cae el zar en febrero del 17? Hay un gobierno provisional, primero hay un príncipe Lvov y después viene Kerensky, que era del Partido Socialista Revolucionario. Entonces Guillermo Lora dice, estamos viviendo la misma situación. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué hace Lenin cuando llega? Cuando llega después de febrero, cuando llega en marzo a Petrogrado. ¿Recuerdan qué hace? Lenin llega y patea el tablero. Patea el tablero, sí, ¡pum! La revolución democrático-burguesa ya triunfó, hay que empezar a luchar por la revolución socialista, se pelea con todo lo del partido, bueno, al final, 2 o 3 meses, logra alinear a todo el partido y empujar hacia la revolución socialista que va a triunfar en octubre. ¿Qué dice Lora? Dice, por la fuerza de la clase obrera, esta revolución va a transitar ininterrumpidamente al socialismo. Pero no hace nada. Dice el discurso. Lenin llegó en el coso, dijo el discurso y se puso a organizar el partido para tomar el poder. Y estos no. ¿Por qué? Porque es una característica de esta fuerza política que nosotros caracterizamos como espontaneísmo, que las cosas van a pasar por decantación, por peso propio, porque bueno, las masas están en revolución y la revolución avanza y necesariamente avanza hacia el socialismo. Bueno, pero si no hay una dirección, no hay militantes, no hay partido, no hay fuerzas políticas, no hay una dirección consciente del proceso revolucionario, no necesariamente va a ir para ahí.
también hay que decir que aunque haya un partido revolucionario, tampoco es garantía de que la revolución vaya a triunfar. Pero además de la línea escrita en el papel, aprobada en la Asamblea o en el Congreso, después hay que organizar las fuerzas políticas, las fuerzas militares, las fuerzas sociales, para hacer realidad el programa que está escrito en el papel y el programa que está aprobado en el Congreso. Bueno, ustedes saben que esta es la Casa Guevarista, esta es la Cátedra Che Guevara, o sea que nosotros tenemos otra línea distinta que la línea trotskista. La línea trotskista la estamos caracterizando, nosotros nos hemos caracterizado desde Fidel Castro y Che Guevara para acá, junto con Lenin, por no solamente enunciar y aprobar en los congresos, sino llevar a la práctica y a la lucha bueno, las decisiones políticas. Es riesgoso, eso sí, es riesgoso, pero bueno, de eso se trata. La lucha revolucionaria no es, bueno, no sería necesario decirlo ahora, porque estamos lejos de una situación revolucionaria, pero tampoco podemos decir una cosa que no es. La lucha revolucionaria no es un paseo por un parque lleno de flores donde vos vas marchando y cantando consignas y la gente te tira papel picado. No es así. La lucha revolucionaria es muy jodida. Bueno, en Bolivia, en el único lugar del mundo donde los trotskistas tuvieron la oportunidad de demostrar su línea política, terminaron en los hechos, producto del espontaneísmo militante, coincidiendo con la teoría de la revolución en etapa del Partido Comunista. Bien, entonces volvemos. ¿Qué estaba pasando? Estados Unidos, que está metiendo fichas, dólares, capitales, línea política. Una de las cuestiones, por ejemplo, durante la revolución los norteamericanos se apropiaron del 100% de la producción petrolera de Bolivia. Bueno, en 1960 Paz Extensoro fue nuevamente, habíamos dicho en el 56 estaba Chile Suazo y en el 60 Paz Extensoro rompe definitivamente con la izquierda, queda totalmente aislado, sostenido solamente por el ejército. ¿Qué le va a pasar? Y bueno, lo que pasa siempre cuando uno renuncia al apoyo de las masas, al apoyo del pueblo que había llevado a la revolución, desarmaron a las milicias, armaron el ejército, rompe con la izquierda. El vicepresidente de Bolivia era Barrientos, René Barrientos Ortuño, general de aviación. A fin del mandato, en 1964, había habido una resolución de extender 4 años más el mandato del presidente y vicepresidente. Bueno, en 1964 Barrientos da un golpe militar, lo deponen a Extensoro y asume Barrientos. Estamos en 1964. Bien, el otro personaje que vamos a introducir ahora es el Che Guevara. ¿A dónde andaba el Che Guevara en fines de 1964? Estaba en ¿Qué pasaba acá en 1964? Porque el Che iba a ir al Congo, pero estaba organizando la fuerza revolucionaria en Salta, la guerrilla de Salta, dirigida por Massetti, entra a la Argentina, a la provincia de Salta en el año 63, y es reprimida y es aniquilada en abril de 1964. El otro grupo guerrillero que estaba vinculado al proyecto del Che en la Argentina es el grupo de Ángel Bengochea,
que también venía del trotskismo, pero había roto con el partido, llamaba acá Palabra Obrera, había ido a Cuba, había hecho los entrenamientos militares, guerrilleros, se había comprometido con el Che, había discutido con el Che, porque el Che proponía la lucha más rural, como campesina. El Vasco Bengochea, que había sido militante en los frigoríficos, en los obreros metalúrgicos de Buenos Aires, le plantea la importancia que tenía la Argentina el proletariado industrial. Pero de todas maneras, hay una provincia argentina que combinaba muy bien la cuestión campesina con la cuestión obrera, que es la provincia de Tucumán, porque en Tucumán, donde hay una importante, había por lo menos en esos años una importante población campesina, y también una industria, la industria azucarera, que era la industria más importante de la provincia y bastante importante dentro de la industria en la Argentina. Entonces Bengochea está organizando una guerrilla en Tucumán y en 20 de julio de 1964 están acá en calle Posada, que está por ahí, acá cerquita, 4 o 5 cuadras, están manipulando explosivos y explota y mueren los 5 que estaban ahí, murieron, ¿cierto? Bengochea y 4 militantes más. Es decir, que entre abril y julio del año 64, los dos grupos guerrilleros que estaban con el Che desaparecieron. Ahora fíjense, sí. ¿Esto se activa, el plan este que tenía el Che, se activa cuando Barrientos toma el poder? ¿O si siguiera este gobierno igual se hubiera llevado? No, el plan del Che era un plan continental, no dependía de un país o de otro. Incluso hasta el año 66 la idea del Che era ir a Perú, porque acá había unos grupos guerrilleros que, bueno, que también tuvieron problemas, intentaron penetrar por el sur de Perú, fueron detectados, bueno, los reprimieron, llegaron a la conclusión de que esos grupos podían estar infiltrados, entonces era muy riesgoso que el Che entrara a Perú, entonces se decidió por Bolivia, o sea que no dependía de eso. Sí, en concreto, en Bolivia estaba pasando esto. No, a mí me parece muy importante, y yo realmente no lo he escuchado nunca, pero ¿será que uno ha sido militante del PRT? Y para nosotros la guerrilla de Tucumán fue muy importante, entonces nuestra historia nos ayuda a asociar las dos cosas, lo del Che en Bolivia con lo de Salta, con lo de Tucumán. El Che andaba por acá, el Che va a andar acá, en esta zona. Mire, acá hay una población que se llama acá, Monteagudo. ¿Sabe quién es Monteagudo? Lugarteniente de San Martín primero y de Bolívar después. Cuando se va a San Martín queda y acá hay una población que se llama Warnes. Si no sintieron que saben quién es, por el albergue Warnes lo habrán sentido nombrar alguna vez. Warnes era un general de los que estaban ahí con los caballos corriendo. Warnes era del barrio de Boedo, porteño del barrio de Boedo, que en la época cuando Güemes estaba acá, porque hay un compañero que es Güemes fue un líder de la guerra de la independencia que San Martín lo había dejado encargado que cuidara la frontera, porque acá los realistas tenían mucha fuerza en el Alto Perú. Entonces Güemes quedó acá. Y además el ejército del norte, el ejército de Belgrano, tenía dislocado partidas en distintos lugares del Alto Perú. Una de ellas era la que dirigía Ignacio Warnes, que muere en 1916 luchando contra los realistas, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué no? Porque en un programa dice que el Che no vino a pelear a la Argentina, un programa de televisión, que no, que el Che no. Es que
San Martín tampoco vino a pelear a Argentina. Argentina no existía, esto era todo solo el virreinato del Río de la Plata, y acá se peleaba todo junto, digamos. Había, ya le digo, el porteño de Barrio Boedo peleando acá, en el mismo lugar donde estuvo el Che, estuvo Warner, 150 años antes, en el mismo lugar peleaban. Bien, entonces volviendo para acá. Esto, desaparecen los dos grupos de apoyo al Che, pero fíjense que en pocos años en la Argentina, estamos hablando del año 64, en el año 67, 68, 3 años después, año 67, ¿cuándo entra el Che a Bolivia? Noviembre del 66, y se va para acá en mismo noviembre, llega entre el 4, 5, 6, 7 llega acá, 7 de noviembre, y los primeros combates son en marzo del 67. ¿Qué pasaba en marzo del 67 en la Argentina? Habían desaparecido los dos grupos guerrilleros del Che y habían aparecido 20 grupos guerrilleros nuevos. La generosidad de este pueblo argentino, que muchas veces nosotros decimos, los argentinos somos aburguesados, achanchados. No es verdad eso, no es verdad. Desaparecen los dos grupos guerrilleros y a los 2 o 3 años hay 20, 25 grupos guerrilleros, 5 de dimensión nacional. El partido nuestro, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias surgen de lo que quedaban de los grupos de apoyo al Che acá en la Argentina. La Fuerza Argentina de Liberación, también que eran marxistas, las Fuerzas Armadas Peronistas y los Montoneros. Y después había como 20 grupos regionales. Además, de la zona sur de Santa Cruz a la frontera con Salta hay unos 800 kilómetros, y a la provincia de Tucumán un poco más, menos 700. No hay más de 1000 kilómetros entre ¿cómo se llama? Yancaguazú, donde estaba el campamento del Che, y la ciudad de Tucumán hay 1000 kilómetros. Es lejos, pero tampoco no es tan lejos, en la misma región geográfica. Está la yunga acá, la selva, ahí se puede transitar, digamos. Cuando digo se puede transitar, no es que uno va por el camino, por la ruta, quiere decir que hay una zona donde fuerzas guerrilleras pueden desplazarse de un lugar a otro sin ser detectadas por el enemigo. Además, ¿qué había pasado en Tucumán? En este lugar donde había estado, donde iba a ir el Vasco Bengochea. En el año 66 se da el golpe de Onganía, militar, un golpe militar, bueno, y por un lado el estudiantado universitario se moviliza, hay una gran efervescencia universitaria. Nosotros, antes del Cordobazo, la noche de los bastones largos. Yo estudiaba en La Plata, yo fui ese año a estudiar en La Plata, venía del pueblo. Y nosotros cuando en el año 66 nos interviene la universidad este golpe, lo primero que hizo fue intervenir la universidad. El 28 de junio, me acuerdo, Oscar, que era mi compañero, se va a la facultad y vuelve, está todo tomado por el ejército. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Salimos a la calle. No era de izquierda, era radical. Pero salimos a la calle, salimos a luchar contra el ejército, contra la policía, contra los... ¿Y a quién fuimos a buscar? Cuando nos pusimos a pelear contra a los que ya estaban peleando de antes, ¿quién eran? Los obreros sindicalizados. Entonces la consigna de la unidad obrero estudiantil se hizo una consigna política de masa. Los estudiantes masivamente, además de luchar, fuimos a buscar a los obreros para luchar juntos en contra de la dictadura. En Tucumán, además, se dio una gran huelga azucarera. Había 18, 20 y pico de ingenios, grandes huelgas que duraron varios meses, enfrentamientos, utilizaban molotov. Cuando dicen, claro, tiraron una molotov, estalló una molotov, todo eso es mentira. Las molotov no revientan, se prende fuego, se rompe un frasco de vidrio. La molotov no es una bomba explosiva. Bueno.
tiraban molotov, tiraban con la gomera, recorte, qué sé yo, grandes huelgas, direcciones clasistas, revolucionarias, las huelgas fueron derrotadas, cerraron la mitad de los ingenios. Los obreros azucareros le plantearon a los dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, recién fundado, partido dirigido por Santucho, y en ese momento por Nahuel Moreno, que había que empuñar las armas y pasar a la lucha armada. En el mismo momento, el primer combate del Che acá en la zona esta es en marzo del 67. Los obreros azucareros tucumanos en febrero del 67 le están planteando a la dirección del Partido Revolucionario que hay que salir a empuñar las armas. Entonces, cuando se dice que el Che fue que se equivocó, a ver, ¿por qué se equivocó el Che? Vamos a hacer un recuento de lo que estamos diciendo. Ya tenemos el panorama, ¿cierto? Vamos a hacer un recuento, un balance. El Che viene a un país, Bolivia, venía de una revolución que había sido agostada, había sido desviada, había sido neutralizada, pero ¿qué había quedado de esa revolución? Una nueva conciencia de las masas obreras, una nueva conciencia en el campesinado. Había, tanto los obreros como los campesinos habían quedado parcialmente armados. Había 3 partidos revolucionarios, porque este partido comunista se había dividido en 2. Estaba el Partido Comunista de la línea soviética y estaba el Partido Comunista de la línea china. Los 2 partidos se ofrecieron a colaborar con el Che. Este directamente se borró peor que Casildo Herrera, digamos. Los jóvenes nadie sabe quién era Casildo Herrera. Bueno, no importa, después le cuento. Se borró como Casildo, el partido chino. Y el otro partido después vamos a ver, bueno, pero en principio le dio el apoyo. Había programa del revolucionario, hemos analizado las tesis de Pulacayo, los debates con el programa del movimiento nacionalista revolucionario. Había una vanguardia obrera, que era el proletariado minero. El proletariado minero no solo, puede ser el Che estaba aislado, esto también es falso. Los obreros mineros bolivianos, esto lo aprendí cuando fui hace 6 o 7 años a Bolivia, no lo sabía yo. Miren, unos militantes que ahorita no sabía esto. Miren el ocultamiento que hace el enemigo, que nosotros militantes esa línea no sabía. Los obreros mineros, porque el golpe ¿cómo? De Barrientos, en el año 64. En el año 65 habían reprimido a los mineros, habían desorganizado la Federación Minera, y en el año 67 había un proceso de reorganización de la Federación Minera. En todas las asambleas de boca de minas, en todas, en las minas grandes, en las minas chiquitas, en las minas medianas, en todas, se aprobó dentro del pliego de reivindicaciones el apoyo moral y material a la guerrilla del Che. O sea, que esto que dice que el Che estaba aislado, no estaba aislado. La vanguardia revolucionaria, obrera de Bolivia, y además esos mandatos eran llevados al Congreso de la Federación Minera, a la cual venían las federaciones universitarias, venía la Central Obrera Boliviana, ese congreso, y ahí se iba, no era el único punto, pero dentro de los puntos que iban a tratar era el apoyo a la guerrilla. Había minas que habían resuelto aportar un jornal mensual para la guerrilla, o sea que había un compromiso concreto. Yo la verdad que cuando me enteré y leí de esto, me contaron los compañeros bolivianos, la sensación que sentí es que la clase obrera minera boliviana, que venía de sufrir las masacres mineras, que venía a sufrir la derrota de la revolución del 52, estaba esperando a su comandante. Y el comandante llega y la clase obrera minera le dice: acá estamos nosotros y vamos a pelear. Eso es lo que estaba pasando en Bolivia.
Y los partidos reformistas de la izquierda, y obviamente la burguesía, dicen todo lo contrario. Y en la Argentina, que estábamos ahí nomás, la clase obrera azucarera de Tucumán estaba en pie de guerra y había fuerzas militantes dispuestas a ponerse al frente y que después tuvieron, que lo mostramos nosotros en la práctica. Es decir, que el Che Guevara vino a una región donde había una situación pre-revolucionaria avanzada, había partidos revolucionarios, programas revolucionarios, efervescencia obrera, crisis económica, debilidad de la clase dirigente. ¿Qué pueblo faltaba en esta región de América para iniciar la lucha revolucionaria? Faltaban dos condiciones: la formación del ejército revolucionario, que, como dijimos, criticando a Lora, el espontaneismo de Lora, un ejército revolucionario no se forma espontáneamente. Un día la gente dice, y van todos, van a la Plaza de Mayo y se forman los batallones ahí, las armas caen, como, no sé, las naranjas de los árboles, como... No, hay que construir el ejército revolucionario, que era lo que se había planteado el Che. Y además, la otra condición que faltaba era la unidad obrero-campesina. El único punto debatible es la situación del campesinado boliviano. Lo demás, toda cháchara de la gente que no quiere pelear. El único punto serio para debatir es la situación del campesinado. ¿Por qué? Porque había habido esta reforma agraria, se habían entregado 7 millones de tierra, había un pacto militar campesino firmado en 1965 con Barrientos, fundamentalmente con los dirigentes de Cochabamba. Acá en la zona de Cochabamba, en los valles de Cochabamba, era donde más avanzado estaba el movimiento campesino, un poco la vanguardia campesina, las milicias campesinas, los procesos más avanzados del campesinado boliviano, estaba acá, Cochabamba. Y su principal dirigente estaba, había hecho el acuerdo con la dictadura militar. Ahora, un dato, ustedes vieron que al último la guerrilla del Che, no sé si ya que saben que el Che estaba tratando de buscar otra zona, estaba marchando para irse de acá, de la zona de Santa Cruz de la Sierra, que no era una zona buena para la guerrilla porque había poca población, y estaba buscando salir para el lado de Cochabamba. ¿Por qué iba para acá? Porque en Cochabamba había Inti Peredo, el cuadro dirigente de los bolivianos que estaban en la guerrilla del Che, tenía relación con los dirigentes campesinos de Cochabamba, con los dirigentes cocaleros, de donde después va a surgir Evo Morales. Es decir, que, bueno... Ahí ya se sabía que era el Che el que estaba... Sí, ahí en ese momento sí. Más o menos en mayo, en junio, julio más o menos ya se sabe. Ya tiene la seguridad. Otra de las cosas que le critican al Che, que dice, ya había habido una revolución en el año 52, no va a haber otra revolución. Pero justamente es una de las condiciones, como el Che no era esquemático, todos que analizan todo eso. Ya hubo una revolución en el año 52, no va a haber otra revolución en Bolivia. El Che dice, como hubo una revolución en el 52 y todo el mundo piensa, la izquierda y el imperialismo piensa que no va a haber otra revolución, ¿qué había pasado? El ejército menos preparado para la contrainsurgencia, o sea, para la lucha contra la guerrilla, era el ejército boliviano. Entonces era una ventaja para la guerrilla ir ahí. Ellos tienen una cabeza abierta, digamos, pensar distinto. Los marxistas somos bastante cuadrados, tenemos que tratar de redondear un poco la cabeza, las ideas, tener una cabeza más abierta. Es decir, que había un montón de condiciones, y yo creo, no conozco Perú, pero creo que Bolivia era el lugar más indicado para la guerrilla, porque además por esto que pasaba en Argentina,
porque acá en Chile poco después va a ganar Allende la presidencia. Creo que hay una situación en el cono sur de América Latina, había una situación excepcional, favorable para la lucha revolucionaria. Bueno, una cosa, lo último, que Bolivia es un país que está en estado de revolución permanente. Creo que ha sido demostrado por la historia, desde la primer matanza obrera en 1921 a la guerra del agua y del gas en los años que fue, principio de los 2000, que llevaron a la presidencia a Evo Morales, el primer dirigente indígena de la historia de Bolivia, no sé si uno de los pocos de América Latina, y bueno, todo el proceso que se está viviendo en Bolivia. Bueno, me parece que eso para presentar un poco la situación allá. Después en otra clase alguien que prepare del 67 hasta la actualidad. Nada más. Yo digo, el proceso de la revolución del 52 parece que fue muy cortita. ¿En qué momento fue traicionada la revolución? Sí, ya casi el 54 ya empieza a notarse que va para atrás. Sí, no es que de un día para el otro, porque la conciencia de la desmovilización, el enfriamiento de la conciencia. Ahí Noel Pérez, un compañero boliviano, dice que cambiaron las consignas revolucionarias por la consigna del progreso, que no está mal la consigna del progreso, pero lo que pasa es que vos tenés la consigna del progreso económico, social, que está bien, una revolución es para progresar, pero si no garantizás la hegemonía en el poder, progreso para qué? Progreso para la sociedad capitalista, el desarrollo capitalista. Se abandonaron las consignas revolucionarias, producto de la política de conciliación de clase y del pacto con el imperialismo del movimiento nacionalista revolucionario, que después, con los años, terminaron en la contraderecha, Páez Soro y Suazo. Chi la chiedeva l'eliminazione di Che Guevara? ¿Quién? ¿Cómo? L'eliminazione di Che Guevara, chi la chiedeva? ¿Quién lo eliminó el Che Guevara? Sì, chi aveva interesse? Y bueno, todo el imperialismo norteamericano y las clases dominantes de Bolivia tenían interés en eliminar a un gran revolucionario, siempre la clase dominante. Cuando se conoció la presencia del Che, Estados Unidos comenzó a mandar asesores norteamericanos para instruir a los soldados, los militares bolivianos. Bueno, y murió producto de un montón de circunstancias que... Eso ibas a decir, vos de otra clase, el comportamiento de los partidos comunistas bolivianos y eso. Bueno, sin más cortito, no, digamos, todo el desarrollo de la guerrilla del Che habría que dar una explicación, porque se le dieron muchas situaciones adversas, muchas, entre ellas el Partido Comunista Boliviano, que, bueno, que le dio su apoyo, incluso, ¿por qué? O dice, ¿cómo? ¿No sabían que los partidos comunistas eran partidos reformistas que traicionaban la revolución? Pero esas son frases hechas. La realidad no es tan lineal. El Partido Comunista Boliviano, primero, había roto con el FIR por izquierda, que tenía una línea... Bueno, eso por un lado. Era el Partido Comunista más joven de América Latina, y además había apoyado a las guerrillas peruanas, de hecho de soporte logístico en territorio boliviano a las guerrillas peruanas, y había hecho también lo mismo con la guerrilla de Macetti en Argentina, o sea que tenía un compromiso con la lucha armada revolucionaria, no era solamente un compromiso de palabra. Además, Mario Monge, que era el secretario general y un grupo de cuadros dirigentes del Partido Comunista, habían ido a Cuba, se habían entrenado, cosa que, no sé, nosotros lo hicimos acá, pero ellos habían hecho un pacto de sangre de que estaba el secretario general y todo esto
¿Estamos apurados? ¿Qué? No. Habían hecho un pacto de sangre de compromiso de la lucha revolucionaria, que Monge después traiciona. Cuando el Che está acá, Monge que empieza a poner dificultades. Primero iba a mandar 20 hombres, después dice que va a mandar 4, bueno, se dice y se desdice. Pero lo concreto es que en la guerrilla del Che hay 16 cubanos, el Che 17, Tania 18, hay 30 bolivianos, de los cuales 18 eran del Partido Comunista. El grueso de los bolivianos que participan ahí venía del Partido Comunista, entre ellos Inti Peredo y Coco Peredo, que eran dirigentes del Partido Comunista. Entonces uno no puede decir el Partido Comunista traicionó al Che Guevara. De la misma ala de Monge era Peredo. Hasta ese momento sí, después no. Después rompen con Monge y se quedan con el Che. Entonces lo correcto es decir la mayoría del Partido Comunista o la mayoría de la dirección del Partido Comunista traicionaron. Pero tanto estos 18, y dentro de esos 18 tuvieron un comportamiento muy bueno, digamos, salvo 2, el resto cumplieron cabalmente, murieron heroicamente, bueno, todo, Otro de los problemas, el otro grupo de bolivianos, que eran como, ¿cuánto dije? 18 y 10, 12, ahí hubo 5 que desertaron del otro grupo. Y uno de los primeros problemas de haber detectado la guerrilla, la presencia del Che, se produce por estos bolivianos que desertaron. Sobre todo los 2 que primero desertaron en marzo del 67, que son detenidos por el ejército y bueno, cuentan que estaban los cubanos, pasan toda la información. Entonces ahí la base militar que tenía el Che era una base de retaguardia, no pensaba iniciar las operaciones en ese lugar. Se ve obligado por las circunstancias a iniciar las operaciones ahí. ¿Por qué? Porque vos no tenés que combatir en la retaguardia. En la retaguardia tenés los pozos, donde guardar las armas, las municiones, las vituallas es todo la logística que necesitás. Claro, tenés la retaguardia en un lugar, además población, contacto, y se combate en otro lugar. Es un principio básico de cualquier guerra, de guerrilla o de cualquier otra. Entonces ya de movida, Monge le retira el apoyo, del otro grupo se producen las primeras deserciones. Después del primer combate había ido Régis Debray, un francés, un intelectual francés, y el pelado, ¿cómo se llama? Un argentino, el pintor Silo Busto, que se quieren, bueno, Régis Debray, Che dice que él se tiene que volver a Francia, que va a ser más útil haciendo solidaridad internacional, y Silo Busto andaba medio flojo, digamos. Entonces deciden sacarlo de la guerrilla. Se acercan hasta acá, a la zona de la población esta de, ¿cómo se llama?, de Monteagudo, o tractarlo de Monteagudo, no me acuerdo el nombre ahora. Dejan a la retaguardia con los heridos en un lugar para hacer el movimiento más rápido, para que se vayan estos 2, y cuando vuelven no se encuentran. Y están 4 meses buscándose. 4 meses, Che dando vuelta por acá, buscando la retaguardia. Que ya había empezado mal y pierde 4 meses. Se podría haber ido para Cochabamba 4 meses o 5 meses antes que lo decide. Y bueno, ¿cuáles son las circunstancias de la lucha? Quedó aislado, solo, ¿cómo es? Es detenida gran parte de la red urbana, pierde el contacto con las ciudades. O sea que se dieron un cúmulo de factores negativos, todos juntos en el mismo momento, que conspiraron
contra el desarrollo de la guerrilla. Y no es que el campesinado, no se sabe si el campesinado iba a apoyar o no, porque es una cuestión básica del apoyo campesino y de cualquier población. Nadie va a apoyar a algo que está condenado al fracaso. Entonces vos primero tenés que demostrar a ese sector de la población de que, en este caso la guerrilla, pudiera ser exitosa. Los primeros combates, o una serie de combates, son exitosos. Pero bueno, después se le empieza a complicar, sobre todo a partir de agosto del 67. Bueno, no sé qué me pasó. ¿Alguna otra intervención, pregunta? ¿Ya conocían estas cosas ustedes por el lado del Caribe? Diría lo que se habla del Che en Bolivia, de la muerte, de la participación de la fuerza imperialista en su asesinato, el hecho que habían cosas pasando, las especificidades, pues no, por lo menos yo no. Pero sí que había cosas pasando cuando llegó el Che, que lo estaban esperando ya, que había organización, especificidades. No, pero nosotros nos hemos dedicado a estudiar, ¿eh? Nos dedicamos a eso. Sobre todo también me pareció curioso lo que usted dijo de que dicen que el Che no combatió en Argentina, pero que tampoco San Martín combatió en Argentina, que todo era lo mismo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el Che no combatió en Puerto Rico tampoco, San Martín no combatió en Puerto Rico, pero de los libertadores de América del Sur, pues Simón Bolívar iba a traer una expedición, ¿verdad? Llevar una expedición a Puerto Rico, hubo combatientes de Puerto Rico que estuvieron en América Latina también, que yo por lo menos diría que somos lo mismo y lo que estaba pasando acá pues también nos afecta a todos, somos parte de la misma lucha. Pero lo que pasa es que es un argumento para discutir con la derecha, con la burguesía, con los ideólogos de la burguesía, y además porque se lo desparraman y la gente lo repite. Está muy instalado de que Guevara no peleó en Argentina. Porque una vez hubo un programa que yo no lo vi, me lo contaron y yo lo cuento como me lo contaron, si no importa, vale así. Que había un programa que se daba el gen argentino en distintos temas, medicina, bueno. En política en el siglo XIX lo había ganado San Martín y en el siglo XX lo había ganado el Che Guevara en ese programa. Iban intelectuales que opinaban, daban elementos y después la gente votaba. Y en la finalísima de política entre San Martín y el Che Guevara ganó San Martín porque el argumento que dieron estos intelectuales de ocasión era que el Che Guevara no había peleado en la Argentina. Entonces, por eso que uno ha buscado todos estos argumentos para decir, bueno, San Martín tampoco. Pues de verdad no existía la Argentina. Eran las provincias no muy unidas del Río de la Plata. Y nada más. Y Bolivia era una de las provincias no muy unidas del Río de la Plata, pues era parte del mismo virreinato. Ya te digo, acá, toda la guerra de guerrilla en la Republiqueta, que eran todo por acá, hay un montón de gente del sur. Después está la frontera norte contra los realistas. ¿Alguien más? ¿No quieren que siga hablando? No se va nadie. Eso es nuevo. La próxima. El viernes que viene, me he enterado que la tengo que dar yo porque otro compañero que a veces la da tiene que dar un examen. Así que me van a tener que aguantar otra vez.
sobre Cuba, la Revolución Cubana. Que esto un poco me adelanté porque empalmaba justo con la Revolución del 52. No, esto es una investigación que hice yo, no está en ningún lado, esto por lo menos yo nunca lo había leído. Esta relación entre la Revolución Boliviana y la campaña del Che. Porque todo, incluso en la izquierda, parece que el Che hubiese ido a un lugar sin historia, sin nada, fue a Bolivia. ¿Y qué pasaba en Bolivia? Nadie me pregunta qué pasaba. Bueno, pasaban cosas en Bolivia, pasaban un montón de cosas. Y yo creo que el Che eligió bien el país. Primero, ¿por qué fue a Bolivia? La decisión, o sea, ¿por qué se va de Cuba? Es porque el Che se dio cuenta que la Unión Soviética volvía al capitalismo, que la revolución mundial en vez de avanzar retrocedía y que había que empujar a la revolución mundial, primero. Entonces, después, ¿a dónde voy? Y él era de acá, venía de Argentina, estaba clarito que venía de Argentina. Eligió el lugar más accesible para venir a Argentina, que era esta región. Fíjense que después nosotros finalmente iniciamos la guerrilla en el año 70, va un poco en el 69, y en el año 74 fundamos la unidad rural de Monte en Tucumán, con la misma concepción del Che, porque nosotros pensábamos que todo esto era una misma zona. Todo esto es una misma zona guerrillera, toda la zona de la Yunga boliviana y Argentina, porque la Yunga llega a Salta y a Tucumán. Bueno, y acá pueden desplazarse unidades guerrilleras para el norte y para el sur. Yo pensaba venir del norte para el sur, nosotros pensábamos venir del sur para el norte. El trabajo político previo de Che que estuvo fue para entrar a Bolivia fue... No, el trabajo ahí en la zona no había trabajo político previo. El Che era partidario de la concepción del foco. Nosotros, por ejemplo, habíamos hecho un gran trabajo político acá, en la zona de Tucumán, ante la guerrilla. Incluso teníamos trabajo político en muchas fábricas antes de empezar la guerrilla. Es decir, no aplicamos la teoría del foco. Pero bueno, pese a ser yo militante de un partido que no aplicó la teoría del foco, uno se puso a estudiar cómo desarrolló su concepción el Che Guevara a partir del foco guerrillero, y lo que él planteaba del foco como catalizador, o sea, que jugaba un papel de aglutinador de situaciones dispersas, instancias, organizaciones, conciencia. Eso se cumplió en todos los procesos revolucionarios. En Bolivia pasó. En Bolivia, bueno, nosotros eso es parte de otra clase. El eje de la situación política de Bolivia en el año 67 era la presencia de la guerrilla. El gobierno, las reuniones de gabinete de lo que hablaban era de la guerrilla, no hablaban y incluso hay un momento que el gobierno está tambaleando, que el Che escribe en el diario, no tener 50 o 100 más militantes para ahora. ¿Y qué hubiese hecho el Che? El Che, si tenía 100 militantes, se iba a La Paz. Dice, no, se iba a La Paz con 100 militantes. Porque además yo hablé con Pombo. ¿A dónde iba? A La Paz. Me dice, Pombo era un sobreviviente de la guerrilla. Porque todo dice, bueno, si el Che... No. Y además porque es la concepción. Toma Santa Clara, la ciudad de Santa Clara la toma con 100 y pico de combatientes. El otro día 3.000 y pico. No estaba escrito en los libros. Y después, sí. Ya sigo, pero tenía una pregunta adicional. Era que mencionó rápidamente que cuando se abortó la revolución del 52, que ya había unas condiciones que se iban creando, por ejemplo, que la conciencia dentro de los obreros, los campesinos iba
la conciencia revolucionaria iba aumentando, que ya estaban armándose, estaban armados, semi-armados, que estaban mejor organizados. Si podías explicar un poco o hablar más de qué fue lo que hizo la revolución para, digamos, preparar, ¿verdad? Porque sabemos que quizás las revoluciones son procesos que suben y bajan, cíclicos. Si hubo un proceso de preparar para ese posible reflujo revolucionario. No, en realidad el grupo urbano del Che era muy pequeño, pero bueno, siempre cuando uno empieza los grupos son pequeños, y lo fundamental era iniciar la lucha. El inicio de la lucha, justamente ese era el papel que él atribuía al foco, y yo digo que eso se cumplió, generaba movilización. Esto que conté de las resoluciones de las asambleas mineras, del Congreso Minero, fue producto de que el Che estuviera ahí. Eso pasó porque el Che estaba. No es que los mineros estaban organizados para ir a la guerrilla antes, pero la red urbana del Che, si el Partido Comunista mantenía el compromiso, el otro Partido Comunista Revolucionario también, el POR después va a tener un ala revolucionaria que se vinculó con nosotros, que de hecho estaba vinculada con nosotros, cuyo líder era González. Es decir, que toda esa militancia organizada, producto de la presencia del Che, podría haber canalizado la efervescencia de los obreros mineros. Además, me parece, ¿por qué? El Che escribe incluso una carta, y le escribe una carta a los mineros, que dice, otra vez van a pelear a pecho descubierto, porque ahí también entraron y mataron a como 80, hicieron una matanza, como 80 personas, en la noche de San Juan, en el 67. Se van a pelear con pecho descubierto, sin armas, sin nada, van a morir. Entonces, para ir a la lucha hay que armarse. Es decir, que se iniciaba un proceso de lucha. Y yo creo que donde el Che iba a organizar la fuerza militar, en el campo, era su concepción. La ciudad, los campamentos mineros juegan otro papel. Distinto al caso de la Argentina. En Cuba la ciudad jugaba un papel importante, acá en Argentina la ciudad jugaba un papel importante. Pero, vuelvo a decir, no es que había una preparación previa. La preparación venía después, pero bueno, el Partido Comunista se borró, la red urbana cayó, estos desertaron, Gidebrey y los otros se pusieron a hablar de más. Ahí, por ejemplo, nosotros, cuando empezaron a caer compañeros presos nuestros que los torturaban un día, 2 días, una semana, no hablaba, el guerrillero no habla. No fue una discusión, porque estaba muy extendida la concepción de los guerrilleros argelinos que luchaban contra los franceses, que tenían que aguantar un día, porque después se cambiaban de lugar, entonces cuando iban al lugar no encontraban a nadie. Pero bueno, nosotros teníamos otra concepción. El guerrillero, el revolucionario, nunca habla. Hay un Chile ocupa la provincia de Antofagasta y la provincia peruana de Arica, y otra que no me acuerdo el nombre, pero son las dos más conocidas, y desde ahí Bolivia pierde la salida al mar. Y esta derrota en la guerra hace, además de la debilidad y la baja del precio de la plata en el mercado internacional, debilita a esta clase conservadora, terrateniente, que ejerció el poder durante gran parte del siglo XIX, y
la economía se va a trasladar a la producción del estaño. Surgen unos pocos mineros que se dedican al estaño. En realidad son tres personas, Simón Patiño, Rothschild y Aramayo, los que concentran la producción de estaño desde fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, que tampoco constituyen una clase social porque son un grupo de personas y que, bueno, es un grupo de personas, son tres familias, que incluso el más poderoso de ellos, Patiño, no vivía en Bolivia, era un mestizo de acá de Cochabamba, que bueno, rápidamente se enriqueció y se fue a vivir, creo que a Inglaterra, y llegó a ser uno de los capitalistas más poderosos del mundo. Era el principal accionista de la principal industria metalúrgica del mundo. Jugó un papel importante durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Era uno de los hombres más ricos del mundo y no vivía. Dice que la etnia clase obrera y campesina, pero sobre todo la clase obrera de las minas, estaba integrada por los campesinos, por los indígenas, son los fundadores o los forjadores de la nacionalidad boliviana. No es la burguesía la que forja la nacionalidad boliviana, sino son los trabajadores, primero los mineros de La Plata. En la segunda mitad la economía boliviana estaba repartida en este sector terrateniente, que era muy, como dije, de forma de producción muy primaria, que no lograba abastecer suficientemente ni siquiera el mercado interno. Y el sector más importante de la economía era la minería de La Plata. Eso es bastante conocido por la época de la colonia, el Cerro de La Plata, acá en la zona de Potosí, que dice no sé cuántos metros lo bajaron de tanta cosa plata que sacaron ahí. Pero no es que se terminó La Plata, sino que se debe haber también terminado la beta más importante, pero más o menos a finales del siglo XIX el precio de la plata en el mercado mundial desciende mucho y va a haber un cambio en la economía. Pero durante esta segunda mitad del siglo XIX ocurre un hecho muy importante. En la zona de la salida al mar, acá en Antofagasta, había yacimientos importantes de guano y salitre que eran muy importantes para la industria química de ese momento porque eran importantes abonos que se usaban, bueno, en la agricultura. Y bueno, por distintas razones, campesina, indígena, fundamentalmente hay tres pueblos, los quechua, en la parte occidental del altiplano, los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, un poquito más de un tercio de la población, la zona de los valles, Chuquisaca y Cochabamba, ahí están los Aymara, y en la parte oriental, mucho más mezclado, pero bueno, predominando la población guaraní, y después hay mucha inmigración de Europa Oriental, en esta zona de Santa Cruz y el Beni. Producto de la debilidad, de Bolivia, los demás países, los hermanos países latinoamericanos, todos intentaron arrebatarle territorio, pero en el caso de Perú, no voy a hacer toda la historia porque hay una relación, pero bueno, logran derrotar a los peruanos, así que los peruanos no le sacaron territorio, y a los argentinos en 1940 por ahí también.
los derrotaron, pero Brasil en 1900 más o menos le sacó como más de una provincia de Buenos Aires, más de 300.000 kilómetros cuadrados en la zona del Acre, que creo que está por acá. Argentina después también, en la época de la guerra del Pacífico también, le arrebata algunos territorios, pero lo más importante y lo más... Generalmente se separan, como que la revolución del 52 está por allá y el Che Guevara fue, vaya a saber, a una caja de zapatos que se llamaba Bolivia, como que no tuviesen nada que ver una cosa con la otra. Y vamos a ver que está íntimamente relacionado, o sea que Che Guevara fue a Bolivia por motivos muy importantes. Hay un libro ahí, que no sé si está, que dice ¿por qué el Che fue a Bolivia? Bueno, y hoy vamos a decir un poquito de eso. Bolivia es un país muy extenso, limítrofe, acá está Argentina, esta es Argentina, esto es Paraguay, esto es Brasil, acá está Perú y por acá está Chile. Un país muy extenso, tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados y muy poco poblado. Argentina es un país más extenso y Argentina es un país despoblado. De 210 países que debe haber en el mundo, Argentina debe estar 150 en densidad de población, o sea, muy despoblado. Bueno, Bolivia es mucho más despoblado que la Argentina, bastante más, debe estar, no sé, habría que buscar, pero 180, uno de los países más despoblados del mundo y de los más grandes. Desde el punto de vista económico, un país atrasado, campesino. En la época de la guerra de la independencia tenía, y durante el siglo XIX, un 90% de la población era doloroso y económicamente más importante para Bolivia es la pérdida de la salida al Pacífico en la guerra que tuvo con Chile en 1879-1883. Entonces decía que es un país de población netamente campesino, una economía muy atrasada, que estuvo, digamos, muy problemática su organización nacional, no logró constituir un Estado con todas las letras, como acá nosotros estamos acostumbrados, el Estado nacional, una clase dirigente, una burguesía dirigente. No tuvo una generación como nosotros tuvimos la generación de 1880, que era liberal, conservadora, era racista, era antiobrera, explotadora, pero era una clase social conformada. Era una porquería, pero era una clase social conformada, ¿no? Y constituyeron el Estado argentino. Se constituyó una clase dominante y una clase dirigente. Y desde antes, pero sobre todo desde la generación del 80, en Argentina hay una clase que más o menos marca el rumbo de la política y la economía. Me faltó decir, dentro de las virtudes que tiene la clase burguesa argentina, que es una clase dependiente del imperialismo norteamericano. Bueno, en Bolivia no hubo una tal clase. Había unos sectores terratenientes muy atrasados, con producciones muy primarias, que nunca avanzaron mucho de la época colonial, al punto que un intelectual, uno de los intelectuales más reconocidos dentro de la izquierda boliviana, Zabaleta Mercado,